José, ¿qué es más importante para llenar la consulta? ¿Tu formación o el marketing? A día de hoy el marketing. Psicólogo que no va a terapia. ¿Hipócrita o simplemente humano? Humano. Humano 100%. Si no tiene un sufrimiento que el que no sepa gestionar y que pueda hacerlo solo, humano. Si un cliente no mejora, ¿es culpa del terapeuta o del paciente? Te diría que creo que más del terapeuta. Qué difíciles las preguntas. Abriendo que me haría melones, aquí el puto Nacho. De nada, Vale. Un besito a todos los que nos escucháis. ¿Cuánto debería costar una sesión de terapia para que un psicólogo viva bien? No menos de 50 y no más de 80. ¿Qué es más difícil, atraer clientes o retenerlos? Retenerlo. ¿Qué típica frase de autoayuda te da más rabia? Tipo, si lo intentas lo conseguirás o nunca te rindas. Darío, ¿quieres hacer la intro? Hostia, pero ¿por qué me pones en esta situación en un día en el que... Bueno, sí. Bienvenidos y bienvenidas a Válidamente, el podcast en el que hablamos de emprender sin que la vida nos lleve... Bueno, es que no me sé el CTA. Nos lleve por delante, ¿eh? Está bien, por delante. Ah, vale. Bueno, Está bien, ¿no? hoy traemos un episodio, vamos a decir especial, porque estamos haciendo pruebas. Ya sabéis que de eso funciona válidamente, que no lo estaréis viendo si lo estáis escuchando en Ese Spotify. movimiento me ha hecho gracia. Ese movimiento Porque así de... ¿Pensabas que me iba a hacer así? No. Ok. Válidamente, que viene de validar, ¿vale? Lo de que, joder, qué difícil es mirarte a la cámara y hacer gesto. Tú puedes, al corazón. De validar. Entonces De estamos validar, probando de ser nuevos válidas, de formatos. todo. Nuevos Es que el nombre está formatos. muy bien metido, ¿eh? Está muy bien metido. A mí me encantan los juegos de palabras como eso, ¿no? Jugar con el final de mente. Me pasa mucho con arte. Como me gusta mucho el mundo del arte. Y hoy, de hecho, tenemos a cierta Anda. persona vinculada al mundo del arte, ¿eh? Qué bien traído. Qué bien se me da esto, joder. Tranquilo. Pues claro, me pasa mucho con arte, ¿no? Como, yo qué sé, investigarte, validarte. Side project, ¿eh? De artistas que quieren Ay, validar su idea de negocio. Yo de verdad elijo Hoy tan vamos a mal. empezar a entrevistar a José Luna, que está aquí con nosotros, muy amigo ya de todos los proyectos que hacemos. La verdad que a porque ha José venido lo a todos llamo los podcasts y a todas las aventuras pero nuestras. a Y de todo, hecho, ha sido hasta formador en Impact Hub. O sea, es que hasta ese punto Hombre, de vinculación. Cuando conoces a alguien que es válido también, pues te lo llevas a muchas cosas. Que José ha formado parte de las consultorías privadas que llevábamos en Válidamente. Yo creo que hasta en minimalizados, cuando empezamos a migrar de minimalizado a válidamente, empezamos a hacer asesoramiento y demás, por ahí ya estaban. Pues sí. José, primera novedad que introducimos en válidamente. Te voy a dar 30 segundos para presentarte, pues un minuto, tampoco pasa nada. Pero no puedes decir las palabras psicólogo, consulta ni terapia. Psicólogo. Me lo estoy apuntando, ¿eh? Consulta. Ni terapia. Esto me recuerda a un rapero, ¿no? que le da a un rapero americano que hay en Instagram, que le dicen 3 palabras y él hace freestyle con las 3 palabras. Esto es lo contrario, ¿no? Tengo que no justo decir esto se llama Henry Back. ¿Sí? Porque estamos en marzo cuando estamos grabando esto y es el Festival de Cine de Málaga. Y justo anoche fui a ver una película, la que ha producido, una de las últimas producciones que ha hecho Filming, que se llama Ruido y está basada en el freestyle en Barcelona. Ah, sí. Y en las batallas de gallos. Entonces estaba súper guapo porque de pronto nos invitaron al preestreno y tal aquí en el festival y fuimos y estaba allí pues la rapera, la Tifa, ¿no? Que es la protagonista y tal. Y digo, coño, qué al hilo que estoy hablando de un tema que justo anoche estuve tragándome una peli sobre cómo funciona ese mundo. Qué guay, pues me la apunto porque me gusta ese saldrá. mundo. Qué guay. Y además que creo que José es muy buen tío para precisamente meterle las pruebas que traemos hoy. Sí, ha sido el conejillo de India, ¿no? Sujeto experimental, el N1. José, ¿estás listo? Porque te hemos dado margen. Aquí Nacho te ha dado espacio. pero la última como no me he callado... Terapia. Terapia, eso es. Psicólogo, consulta y terapia. Vale. Venga. Vale. Empezamos. Bueno, pues yo soy una persona que trabaja ayudando a otras personas y lo intento también ayudándome a mí mismo en el proceso de ayudar a los demás.
Además me gusta mucho pintar, estar con mis hijos, sobre todo cuando el cansancio también del trabajo en el que ayuda a la gente no, no me hace desgastarme demasiado y en ese equilibrio vivo, en buscar el balance. Podría ser cerrajero, fontanero, y más o menos encajaría. Claro, que soy unos cabrones, me habéis cogido totalmente fuera de juego. Pero está bien, está bien. Vale, José, estás en Sevilla En Sevilla, correcto. y En por lo que Por Sevilla. nos has desgracia. dicho, trabajas en el sector Por servicios, desgracia. ofreces servicios uno a uno, uno a varios. Bueno, trabajas desde la psicología, haces ACT. Eh, Ujú. ¿Tú qué crees que le pasa a este hombre, a Montoya? Ya que lo tenéis por allí. Bueno, pues ya le pueden pasar muchas cosas, le pueden pasar demasiadas cosas. Y creo que además no quiero saberlas. En el caso de Montoya, prefiero no saberlas. No saberlas. Concretamente. Bueno, no Sí, pasa sí, nada. la verdad es Bueno, que sí. vamos a ponernos serios, José. Venga. ¿Cuál crees que, ya entrando en materia, y ahora ya sí pudiendo decir esas palabras, vamos a entrar un poco en esa historia tuya y que nos vayas contando poco a poco cómo has desarrollado todo tu negocio alrededor del mundo de la psicología, independientemente de la parte artística, que la tocaremos al final? Y yo quiero empezar preguntándote cuál fue el mayor choque, ¿no? que te has encontrado entre lo que imaginabas que iba a ser la psicología a nivel profesional y lo que realmente has vivido, ¿no? Cuando has abierto tu consulta. Bueno, la mayor diferencia, sobre todo con los años, es lo que os comentaba al principio, el desgaste. No imaginaba que el desgaste iba a ser tan grande, pero ni de lejos. Ni que iba a tener que también tener tanta parte, por ejemplo, administrativa o de gestión. Eso sí que ha sido algo que si yo echo la vista atrás, imaginaba otro tipo de problemas, a lo mejor más en la técnica o en la propia desarrollo de la sesión, Ujú. que creía que eso era el trabajo de terapeuta, pero me he dado cuenta que bueno, con los años y eso, que no es solo eso, y después, pues, cómo tiene o cómo impacta en tu vida, en el resto de áreas, y el trabajo continuo que tengo que estar haciendo para Ujú. equilibrar y no, y no sufrir tanto al final, ni laboral ni personalmente. Nos has dicho, José, antes al principio, ¿no? Fuera de micro, no. Con micros, pero sin grabar. Que habías tenido una semana complicada. ¿Es una semana representativa de estas cosas que nos estás diciendo? ¿Qué te atreves a contar? En parte sí, 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 yo además lo cuento sin problema. En parte sí, porque el viernes pasado, hace una semana, me hicieron una intervención en la encía y tengo 8 puntos de sutura. Hostia. Entonces he empezado, o ahora tengo la cara menos hinchada, pero he tenido la cara como si me hubiera peleado con McGregor. Y Hostia. además, pues el lunes, claro, a nivel de la práctica profesional, yo el lunes creía que iba a estar mejor, pero el lunes cuando llegó, pues no podía prácticamente hablar, o me molestaba muchísimo, entonces tuve que cancelar todas las sesiones del lunes, el mismo lunes además, con la incomodidad de decirle a la gente que las vas a cancelar con tan poco Ujú. previsión. Y además a nivel de agenda, que tengo prácticamente no tengo huecos en la agenda, entonces eso es un descuadre muy grande. Aparte, después la parte económica también, pues somos autónomos y una tarde o un día entero de sesiones, pues es mucho. El martes también tuve que reestructurar y tener menos sesiones porque no estaba todavía bien. Y además físicamente, realmente yo no estaba tan bien o como yo creía y el miércoles como que volví a la normalidad, tuve 7, 8 sesiones, no recuerdo bien, Mm. y claro, acabé mal, acabé muy mal. ¿Por qué? Porque además, aparte había estado con antibióticos y demás, y yo soy una persona que se desgasta mucho y además con el tiempo he dado cuenta de que cuando más cansado estoy, más hablo en las sesiones. Entonces, Mm. más me desgasto, más me activo. Y el jueves regular, pero hoy lo bueno era que yo tenía en mente que tenía esto con ustedes y digo, con ellos voy a estar relajado, porque como los conozco, hoy voy a Qué pasármelo bonito. bien. Que en otra vez, por ejemplo, cuando voy a la radio, que voy cada 2 semanas, aunque Mm. también me lo paso bien con confianza, pero voy más tenso, más rígido, más Claro. pensando, más preparándome las cosas. Las sesiones que os voy a contar, pues me preparo las sesiones, voy pues activo, como nos pasa un poco a todos, y también tiene ese desgaste. Y Mm. hoy, como os veía con ustedes, digo, bueno, hoy voy a pasármelo bien, a relajarme. Y ayer también me acosté tarde porque fui a una presentación de un libro de Javier Peña que venía a Sevilla
historia de Grandes Infelices que me gustó mucho. Estuvimos, y yo no suelo quedarme hasta muy tarde, pero ya que había venido este hombre, pues al final me acosté muy tarde para lo que yo me suelo acostar. Y los niños esta mañana les da igual que yo tenga los puntos Claro. en la boca o a las 7 de la mañana están en planta, ¿no? Entonces, esa es un poco, no es a lo mejor un ejemplo, una muestra de lo que lo habitual en mi vida, pero sí en la parte, por ejemplo, para mí el elemento común es cómo a nivel físico el cansancio después me influye también mucho en la terapia Mm. y hace que me desgaste mucho más cuando estoy cansado por eso mismo, porque pierdo un poco el norte y hago un sobreesfuerzo que después también me pasa más factura. Yo quiero que entremos a desgranar o a analizar un poco esa agenda, intentando sobre todo ver ese progreso tuyo a lo largo, ¿no? Del tiempo desde que empezaste a emprender, sobre todo viendo cuánto trabajabas al inicio y cuánto trabajas ahora, ¿no? Porque podríamos decir, oye, a día de hoy trabajas más que al principio por el hecho de que has desarrollado tu negocio y has avanzado con él, o al principio trabajabas más que ahora porque tenías que desarrollar esto, ¿no? Porque escuchándote me da la sensación de que es lo primero, ¿no? De que realmente hoy en día tienes una agenda mucho más cargada y estresante. Y no sé tampoco si es por cantidad o por calidad. Bueno, no, también no es tanto por cantidad, es más por lo que hablábamos antes de lo que implica el trabajo. Al principio a lo mejor quizás pues no me preparaba tanto las sesiones como me las preparo ahora. A lo mejor era yo más ingenuo, o me creía que sabía más de lo que sabía, o ahora soy más inseguro, depende cómo lo quieras ver realmente, pero en el fondo al final hago más algo que antes no hacía, que además también cuando te preparas ese tipo de sesiones, y sobre todo son casos complicados, que a lo mejor notas que te estás bloqueando o que se está estancando un poco el proceso, pues ya en la propia preparación hay una activación y es un desgaste, ya previo incluso a la propia sesión. Entonces yo sí noto que ahora trabajo más que antes, aunque a lo mejor en sesiones y en horas pueda ser similar, porque aparte también hay más temas de administración y gestión, que al principio o no llevaba, porque al principio los primeros años pues era un poco, lo llevaba como de aquella manera, y ahora intento pues llevarlo mejor y eso implica también más tiempo y más trabajo. Es verdad que invertía más tiempo, por ejemplo, en marketing. Bueno, en marketing me movía de otra forma. Ahora es verdad que, por ejemplo, en las redes también lo veo parte de mi trabajo, el generar contenido o el editar el Ujú. contenido. Y eso también me desgasta, claro, muchísimo, que antes, cuando empecé, no lo tenía. Aparte, a nivel personal, pues ser padre, la edad, los otros problemas de otro tipo, pues eso también es una variable que no Mm. estaba antes. Eh, no vamos a hablar de la edad ahora, pero sí de ser padre, porque, joder, ¿cuánto tiene tu mayor? 6 años para 7 en verano. Empezaba, o sea, ¿tú empezaste ya a montar lo tuyo siendo padre? No, yo ya la había empezado a montar. Lo que pasa que en el tiempo bueno, cuando fui padre más o menos, empecé a ver una transición un poco, porque yo en principio trabajaba solo con población infanto-juvenil, Ujú. ¿vale? Y en esa transición más o menos de la paternidad empecé a formarme para trabajar con adultos y ahí Vale. empecé más o menos a trabajar con adultos. Entonces ahí yo también eso lo noté muchísimo a nivel de la carga laboral, porque el trabajo con niños y adolescentes es muy duro y es muy difícil, pero para mí es diferente, me activa de forma diferente, implica cosas diferentes. Entonces, ahí también noté una diferencia ¿Por qué importante decidiste a nivel pasar a personal. adultos? Pues por dos motivos. Primero bueno, primero, no sé si por este orden, pero uno de los motivos fue por agenda, porque como la gente se podrá imaginar, y sobre todo si tienen experiencia en este tema, pues los niños no pueden ir y los adolescentes a terapia por la mañana. A mañana. Pueden ir a lo mejor de manera excepcional, pero la normalidad no es que dejen el instituto o el colegio para ir a verte. Entonces eso limita muchísimo tu parte del negocio, ¿no? Mm, Después que encima también en verano le das vacaciones. Entonces es como si tú en verano prácticamente no trabajaras. mm, Y pues eso es lo que hablábamos antes, somos autónomos, ¿no? claro. Y Fíjate. también por una razón muy importante fue también que necesitaba y yo tenía esa inquietud de empezar a trabajar con otros perfiles, ver otro tipo de casos, me motivaba el trabajo con los adultos y de hecho a día de hoy me motiva mucho más el trabajo con los adultos, aunque me desgasta
más. También me sigue gustando trabajar con infantes juvenil, aunque ya solamente estoy viendo más o menos lo que llevo ya desde hace unos años que voy trabajando con ellos. No cojo casos nuevos, sobre todo por la regularidad y la frecuencia, que no la tengo en la agenda y no la puedo dar. Mm. Pero yo creo que sería una mezcla de esos motivos. ¿Crees que podrías haber llegado a lo que tienes hoy en día? Porque justo me dicen, ¿no? Has sido padre durante el proceso, habías empezado ese proceso de arranque y crecimiento antes de serlo. Si lo tuvieras que hacer ahora, ¿crees que lo conseguirías? Eh, Hombre, por Ahora con poder, la situación que tienes ahora de un niño de 7 total. años, ¿sabes? Y bueno, en el otro de de 4 años, O que es un sea, claro, terremoto que no es uno, también que son súper dos. demandante. Son dos y son, tienen muchísima energía y son muy demandantes, que dificulta mucho pues hacer cosas realmente después y cansa también mucho. Pues sí podría, creo que sí podría, pero es verdad que me costaría muchísimo. No solo, fíjate, Nacho, a nivel de organización, de poder rendir y ser más productivo, sino también una cosa muy importante que es a nivel de conciliación familiar. Es decir, porque me va a implicar hacer más cosas en unos tiempos determinados que implican ponerte de acuerdo con tu pareja, en este caso con mi mujer, y eso en la convivencia y en el día a día, pues también tiene un precio y acaba y tiene un coste. Y yo creo que sería difícil, sobre todo por el tema de, evidentemente, el cansancio, las horas y el tiempo, y porque al mismo tiempo tengo que producir para seguir trabajando, pero tienes que hacer cosas para crecer. Entonces ahí estaría muy dividida la energía y después por la conciliación. Mm. Podríamos afirmar, y con esto remato, em, que no se puede ser autónomo y padre o madre a la vez. Bueno, Bueno, es como que diga Juanjo también, Darío, digo Juanjo, que diga Darío, pero se puede por poder, evidentemente por poder se puede, pero que es mucho más complejo en general. Depende también de la red de apoyo que tenga el autónomo, ¿eh? Eso también es claro. muy importante. Claro. Y cómo sean esos niños o esas niñas. Bueno, no todos los niños son igual demandantes, no todos los niños ni las niñas son iguales, ni la ayuda familiar que tenga es la misma, ¿no? Ni el trabajo de la pareja también, Mm. que también es importante. Aquí, y sobre todo afecta a las mujeres, ¿no? En el caso Mm. de la maternidad, cuando dan a luz. O sea, esa transición a mí me parece durísima. Que a mí me encanta porque estamos aquí, tres pollitas, hablando de la paternidad y Bueno, de la pero es que ha maternidad venido José cuando... con su hijo, quiero Sí, decir. claro, claro, te quiero Pero decir, es también es como, difícil. hostia, cabrón, es Eh, capaz de pero, alguien escuchando esto diciendo, estos pero, tres cabrones, ya toma sabes. planning de los cojones. Y a ver, por hacer reivindicaciones que me gustan mucho. Yo creo que si bien nos tratan mal, José, ¿tú crees que a los españoles, a los autónomos y a las autónomas nos tratan mal en España? Que Hombre, te yo gusta creo esa que pregunta, ¿eh? Una frase. sí, Yo quería, yo porque creo quiero que reivindicar. hay, sí, sí, yo creo que hay condiciones de que la administración podía cambiar para que Sí. fuera mucho más fácil para nosotros. Por ejemplo, lo típico como en otros países, la cuota depende de lo que gane o no gane, si no tienes actividad, no tienes cosas que dices que conoces a otra gente que trabaja de autónomo en otros países y dices, hostia, pues estaría genial Pienso que aquí incluso en la fuera así. burocracia, ¿no? La burocracia a mí me parece Bueno, aquí y también cada vez el papeleo. más agobiante, en fin. Pero en concreto, en el caso de la paternidad o las bajas, me parece, no sé, una broma. Me parece una broma. Es que tengo tantas amigas que han sido madres y cómo han ido haciendo esa transición, pudiendo dejar, ya es difícil dejar casos a un lado, ¿no? No sé si tú en tu caso tuviste que reducir en algún momento sesiones o algo para poder tener más tiempo. Luego cuando vuelves, ¿no? Es que te alejas de tu trabajo, vuelves a tu trabajo, encima tienes que estar manteniendo todos los gastos asociados a tu trabajo y no te dan, o sea, la cuota de autónomo tienes que seguir pagándola, aunque te den como una compensación económica. No sé, todo mal. ¿Volverías a ser autónomo si supieras que ibas a ser padre? Fíjate, no te hago la misma pregunta. Mira, Sí, en mi caso sí, volvería a hacerlo. Es verdad que es muy difícil y también entiendo que en el caso de las mujeres, por ejemplo, nosotros en Atento, Luis y yo tenemos allí trabajando con nosotros, creo que son 5 compañeras y una de ellas, por ejemplo, ha estado de baja por maternidad, hasta hace poco, se va a reincorporar ahora y yo pienso en el caso de ella, en Blanca, nuestra compañera.
la dificultad que ha tenido o tiene, e intuyo, porque aunque he tenido comunicación con ella, no es tampoco tan cercana, por eso, porque está centrada en su bebé. Primero la carga o la culpa de todos los casos que no estoy atendiendo, que me siguen escribiendo, Mm. porque además son casos, además Blanca ve casos complicados, muy complicados algunos de ellos, que no dejan de tener ese contacto, esa responsabilidad, el lidiar con esa ambivalencia, tiene que ser brutal, porque yo la tuve cuando he tenido 2 bajas de paternidad, pero realmente mis tiempos y mi forma eran diferentes. Yo sabía cuándo más o menos me iba a incorporar, aunque es verdad que yo he reducido también mis horas de trabajo para estar más tiempo en casa, pero es diferente en el vínculo entre la madre y el niño en este caso y todo lo complicado que es por eso que tú decías, porque además tienes que seguir pagando. Ahora, imagínate las típicas dudas de, bueno, ahora voy a tener mi hueco como lo tenía antes, porque nosotros, por ejemplo, tenemos yo, y tanto Luis como yo le vamos a dar facilidades para que se pueda reincorporar, pero quizás ella sí ha podido pensar, no lo sé, ostras, pues ahora a ver si ahora no voy a tener hueco porque han entrado gente mientras ella se ha ido en Mm. los espacios, ¿sabes? Claro. Y yo creo que es tremendamente complicado, sobre todo para eso, para las madres, para los Ujú. padres evidentemente también, el ser autónomo y Mm. poder tener vida más allá de eso Sí, sí, sí. como padre o madre. Vamos a dejar que Nacho, que veo que está ahí en Notion. Además veo Cuando, dónde está. es que ya me tiene caladísimo en cuanto me ve sonreír y me ve en la escaleta en qué parte estoy Claro, yo te veo ahí subrayando, tu fotito del Notion. porque hemos llegado al Ecuador de este programa, aunque no Ah, me parezca. Y dice José, joder, que pues si yo nada más que un rato hablando, qué corto se me ha hecho ¿cómo? esto. A mí también, José. Está Yo hoy, disfrutando. la verdad, sinceramente, no tenía ni puñeteras ganas de grabar. Mira, Estaba está aquí hoy. cansado de toda la semana. Y de pronto, cuando te he visto la cara, he dicho, ¡ay, Dios mío, qué ganas de hablar con ¿Has José! visto? Por ¿Verdad? eso, vamos a introducir estas 10 preguntas flash que ahora no se van a contestar con sí o no, sino que vamos a permitir una respuesta corta. He puesto aquí entre paréntesis, a tomar por culo el sí o no. Eso lo pone, de verdad. Eso lo pone de verdad en la escaleta. Si no lleva Al tilde. final ha cedido al depende, ¿no, Nacho? Ha cedido al depende. He cedido al depende. No, ¿de qué hablas? Sí o no y me lo desarrollas. O sea, así de claro. Vale, Como vale, me vale. tienes Sí que o no, mojar con de me desarrollo, clavisa, ¿no? claro, como me Mojarse clavisa Si así. no, con subtítulo, con pie de página. ¿Sí o no? Claro, Con pie de claro, página. claro. Vale. José, ¿qué es más importante para llenar la consulta? ¿Tu formación o el marketing? A día de hoy el marketing, aunque a largo o medio plazo la formación te va a dar más gente por el boca a boca y demás, pero en un primer momento diría que el marketing y más a medio o largo plazo la formación. Quizá, bueno, la respuesta ya sabes, depende, combinado y todo lo que tú nos quieres que te diga. Depende, Pero bueno, que me he respuesta enrollado. tú. Venga, la segunda vez voy a intentar ser más cortito. Vámonos. Vale. Voy a saltar a la siguiente, que no tengo Tú claro bien salta la la que tú segunda. quieras. Psicólogo que no va a terapia, hipócrita o simplemente humano. Humano. Humano 100%. Si no tiene un sufrimiento que el que no sepa gestionar y que pueda hacerlo solo, humano. Ujú. Si un cliente no mejora, ¿es culpa del terapeuta o del paciente? Hostia. Qué cabrones, ¿eh? Y no quieres que te digan del vende. Bueno, Ah, no, no. sí. Si un humano, si un Sí, paciente a lo bueno, mejor es humano. culpa del paciente. Bueno, te diría que creo que más del terapeuta, con todos los matices que hay y Sí. demás, porque habrá casos. Pero si tuviera que poner un poco en la balanza, a día de hoy, o dentro de 10 años te digo otra cosa, a día de hoy te digo que del terapeuta. Qué difíciles las preguntas que Abriendo está metido aquí el melones, ¿eh? puto Nacho. De Vale, nada, ¿eh? Un besito a todos los que nos escucháis. vale. Te la voy a soltar. ¿Cuánto debería costar una sesión de terapia para que un psicólogo viva bien? No menos de 50 y no más de 80. Vale. Precios españoles, ¿eh? Ojo, que nos Sí, escucha yo gente de pensaba en Latinoamérica. ciudad, en Sí, pueblo, en tal. totalmente. Bueno, aquí hay un depende como una casa. Pero Aquí está bien, depende como una casa, pero muy muy bien bien. metida, Me ha muy bien metida. gustado, muy bien. ¿Qué es lo peor para ti de trabajar con niños en terapia? Es que tienes que trabajar con los padres y los padres muchas veces no entienden que por llevarte el niño una vez a la semana o cuando venga, no tienen que hacer prácticamente nada y hay muy poca adherencia a las pautas y al tratamiento. Y aparte el propio trabajo con el niño que muchas veces no quiere trabajar y es mucho más difícil también llevar la sesión.
Esta te la colaba aquí para que te relaje un poco y no seamos tan Que agresivos. decía que venía relajado, se va a disfrutar. Va, venga, esta. ¿Qué es más difícil, atraer clientes o retenerlos? Retenerlo. Yeah, es que aquí hay un temita, Esto es un tema, aquí hay ¿eh? un temita, esto es un tema. Vamos a hablar un poquito de. Me voy a saltar porque esta la hablamos mucho. Si mañana, José, tuvieras que cerrar tu consulta, ¿qué harías para seguir ganando dinero? Eh, Pintar, porque también me dedico a la pintura. Y el negocio familiar. Mi padre tiene un negocio y me dedicaría más al negocio familiar. Ujú. Fíjate. Vale, pues la última pregunta, José. ¿Qué típica frase de autoayuda te da más rabia? Se ha cortado. Me he quedado en Uy, qué típica frase. Yo ¿Qué creía que se había quedado como. vale, No, venga, no, va, no. no pasa Me he nada, no pasa quedado. nada. ¿Qué típica frase de autoayuda te da más rabia? eh, Tipo, si lo intentas, lo conseguirás o nunca te rindas. Vale, Nunca te rindas, ¿eh? Si quieres, puedes, todo está en tu mente, si ¿eh? quieres, pues todo está en tu mente. 100%. Todo es cuestión de tomárselo con Si buena trabajas gratis al filosofía. inicio, te irá mejor en el futuro, ¿verdad, José? Esa frase también es muy de. También, mucho. Es uno de estos muy grande que mete a mucha gente por ahí en la trampa y después ya es muy difícil salir de ahí. Mm. Vale, hay una pregunta. Yo me voy a subir un poco arriba, Nacho. Sí, yo quiero esa pregunta también. Ah, vale. Sé Venga, cuál pues, es. dísela. No. Me refiero, hazla. Ah, sí. Porque sé cuál vas a hacer. Vale, si te dieran 10.000 pavos hoy para. Sabía. Qué No, conexión, qué Dream es Team, que luego qué normal, dúo, nuestras qué novias dúo, sospechan. qué, Y yo, pues, claro. qué escaleta. Es que con razón Soy que no Rick and chiqueéis. Morty, soy Rick and Morty. Pero esto, ¿qué hace la cadena SER comprando válidamente? Va, Tío, el nuevo Sastre y Maldonado de la de verdad, psicología, ¿eh? estoy Literal, Sí, viendo, sí. Claramente soy Maldonado. No nos esperabas aquí. Nosotros sí esperamos que estés disfrutando de este episodio. Y recuerda que si quieres más contenido extra gratuito, puedes suscribirte a nuestro newsletter en válidamente.club. Además, te enterarás si abrimos plazas en el club privado. No nos enrollamos más y te dejamos con el episodio. Él quiere ser alguien que yo, en fin, no conozco realmente. Si te dieran 10.000 pavos hoy para Sí, invertir en tu ojalá. negocio, ¿dónde los metes? Ujú. Formación, marketing, mejorar la consulta. ¿Tengo que elegir solo un área o puedo Sí, diversificar? solo una. Solo una. Solo una. Diversificar 10.000 está- euros. Diversificar Ya, vale, de vale. cacao. Todo el Bitcoin. 10.000 euros en automatizar cosas, Uh, procesos. esto es una fantasía húmeda que tenemos ¡Hala! todos, ¿no? En psicología. Sí. ¡Hala! ¿Cómo nos ha Eso reventado sería. por dentro, eh? No la Puto esperabais José. esa, ¿eh? No me esperaba esta. Automatizar ¿Qué automatizarías? Pues muchísimos procesos Respirar. que en el día a día, pues quitan energía y más cuando además yo ahora ya en este modelo de trabajo que llevo un año y algo con Luis, en el que hay, bueno, más personas, más profesionales, que tenemos muchas cosas, proyectos de divulgación, de supervisiones, de formaciones, de terapia, de la propia gestión de la consulta del día a día, de cuando yo qué sé, de temas de limpieza, muchísimas cosas, ¿no? Que fueran de una manera que en el día a día, pues, el coste de respuesta fuera cada vez menor y Ujú. pudiera centrarme más en otras cosas. Vale, creo que no es tan caro automatizar muchas cosas. ¿Por qué no lo hacéis todavía? Pues yo creo que es una cuestión de organización y de un poco de planificación y priorizar. En el día a día vamos como en esa moto de pum, 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 de hacer cosas y ese tipo de cosas que tú comentas requieren, desde mi punto de vista, pararse un poco y ese pararse para después tener esos procesos automatizados es la parte que no estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor me dieras 10.000 euros, los 10.000 euros no los gastaba solo en automatizar, sino en tener menos sesiones para pararme, no perder tanto ese mes y poder plantar a lo mejor las bases de esos procesos y esas formas que fueran más fluidas Vale, vamos a hacer después. una cosa. Al final del episodio, solo al final del episodio, nos vas a preguntar qué puedes automatizar, una cosa muy concreta, y te vamos a decir Vale, exactamente cómo se puede automatizar.
Solo Genial. al final del Hala. episodio. Y luego, Genial, además, me en la gusta. newsletter. Me acaba de poner a mí en un compromiso. Ahora tengo que pensar cosas No, técnicas. Que yo venía a y divertirme al hormiguero. además, si por lo que sea no podemos darte una contestación muy exhaustiva, La pondremos en la Ujú. la newsletter. pondremos en la newsletter. Así que, Qué bien. gente, Vale. Cómo metemos los válidamente.club CTA, ¿eh? y os suscribís. Continúa, Nacho. Perfecto. Madre Tómatela, mía, ¿eh? Marco, ¿eh? ¿Por qué no tenemos un Porsche? Pues no me gustan. ¿Te vale? Vale. José, vamos a ir enlazando un poquito con el mundo Art Toy, que me interesa. Sí. Y es básicamente no solo cómo empezaste, sino ¿es un hobby que se te fue de las manos o es una estrategia para no quemarte de la psicología? Bueno, en un principio fue un hobby que se podría considerar que se me fue de las manos en ese sentido porque empezó a ser una fuente de ingresos importante en aquella época. A día de hoy sí que lo veo como una vía de escape, de relax, de reponerme un poco del día a día y es más lo segundo que lo primero. De hecho, ahora cuando termine de hablar con ustedes y haga cosas de cita y demás que tengo pendiente de responder. Tengo intención de ponerme a dibujar un rato porque es un momento un poco también de desconectar. Mm. ¿Es más difícil para ti vender una obra de arte o vender una sesión de terapia? Eh, si estoy en forma quiero decir que estoy pintando, estoy produciendo, la gente está viéndote, no me es muy difícil. A día de hoy es más difícil vender una pieza porque es que ni lo intento porque no estoy generando piezas para vender. Tendría que trabajarla, darle un tiempo, después que la gente empiece a ver que vuelves a estar de nuevo activo en ese sentido y entonces sí el coste de respuesta sería mayor ahora mismo para vender que para una sesión. Hay un nombre, es que sabes que soy tan malo para los nombres, que es sevillano, si no recuerdo mal, tiene así el pelo largo, barba, es pintor, vende cuadros. El Villarán. Antonio García Villarán. Ese, Sí, ese. el otro día justo en la radio estuve hablando de él, en mi sesión que tengo cada 2 semanas. Me preguntaron qué escuchaba yo, qué recomendaba y entre otras, bueno, también recomendé a Psicoflip, ya os mandaré el vídeo. Ojito. Y la factura. Con un No, yo ya estoy pagado. botón de Con lo Stripe. bien que estoy con ellos cuando hemos coincidido, estoy pagado. Y hablé de Antonio García y Villarán porque yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Fui a su academia antes de que fuera famoso. Bueno, fui un poco porque fui padre al poco tiempo y ya la conciliación me era muy complicado con la consulta. Y después lo he seguido por redes, he visto cómo ha crecido y me gusta mucho el enfoque que tiene para divulgar y para comentar. Tiene una Con todas versión. las críticas que tiene muchísimas críticas. De hecho, tengo Sí, muchos sí. amigos míos artistas que no les gusta nada sobre todo el Mm, concepto de amparte, lo que es arte, no lo que no es sí. arte, es muy polémico. Pero bueno, a mí la verdad es que, como siempre digo, no le tengo que comprar el discurso completo a nadie, no me lo compro ni a mí mismo. Mm. Cojo de Antonio lo que me gusta y lo que no me gusta, pues no lo Iba cojo. a ir por ahí, ¿no? Porque lo poco que yo sé de él, es que tiene una visión bastante business, ¿no? Del arte. Que le veo ahí creando contenido, llevando su funnel y todas estas cosas, ¿no? Y que es de los pocos como que han montado una tienda online de arte. Y es Y además, sin ser mainstream a nivel artístico, Exacto. no tiene el hecho, a lo mejor vende mucho más y gana mucho más dinero que artistas con mucho más renombre Sí, o que estén en Mm. el circuito. sí, sí, sí. Y yo hace poco escuché una entrevista de él en Spicy Tuna, creo que se llama, o algo Sí, así, el Spicy podcast. Fortuna. Spicy Fortuna. Otro El Pues podcast que podcast. ahí todos los días de- me dice Darío que Pues escuche si tú te y, la y escuchas. tome nota. Porque hay cosas yo, interesantes y otras muy Que no, Que fracasas. bueno, claro, en fin. como todo. Yo, de hecho, el podcast Facha. lo conocí porque entrevistaron a este hombre, Sí. Antonio. Y ahí Antonio fue con su hermano y contó cómo fue su Mm. hermano, que había estudiado otro tipo, no me acuerdo de lo que había estudiado, el que profesionalizó un poquito lo que estaba haciendo Antonio. Es decir, a nivel de marketing, a nivel de, pues lo que hablábamos antes, de automatismo, y le dio una visión a lo más empresarial que le ayudó también a él, a lo mejor la visión que tenía del mundo del arte y su propia obra, a meterlo por un cauce en el que para él fuera más productivo y más rentable. Mm. Mira, Ujú. justo un caso muy parecido al de, bueno, por un lado al de Van Gogh y por otro lado al de, porque fue su hermano el que le metió Sí, en verdad, el circuito verdad, Mm. y verdad. también bueno, lo tuvimos aquí en el podcast. Eh, Aquí.
¿Al hijo? A Víctor. ¿A Víctor? Vale, a Víctor y a Lucas Amat. Eso es. Vale. Iba a decir Sí. Víctor Correal por la cara. Víctor y Correal, Lucas no, Amat. a esto no sé qué. Que- No sabe ni Víctor. por la cara. Es que mezclo los apellidos. ¿Sabes? Víctor Amat y su hijo. Sí, lo para mí fue conozco. su hijo el que le metió en el business. O sea, es gracioso. Ah, eso no lo Este- sabía. Eso no lo Sí, sabía. sí. bueno. Víctor hacía sus cosas de psicólogo y fue Lucas que aprendiendo marketing dijo, ey, vamos Aquí a potenciar. podemos sacar más rendimiento de lo que estabas Claro, haciendo. Ah, qué bueno, claro. no lo sabía. Sí. Y es muy interesante todo el tema este de vincular un poco ambos mundos, ¿no? El de los negocios y el del arte, por ejemplo, porque fíjate que yo que trabajo mucho con las universidades, hace poco hablando con rectores y demás, decían, es que el grado de arte es el que más autónomos genera en Bueno, España. Claro, porque Claro. tu salida como Sí, profesional de Bellas Artes es ser autónomo, ¿no? claro. Entonces es curioso, ¿no? Y se olvida luego, dentro de lo que es el Sí, grado sí. de Bellas Artes, no hay nada Formación de ese tipo. vinculado. Claro, me A parece cómo loco. gestiona esa parte. Yo creo que a lo mejor tiene que ver, y es una opinión que está relacionada un poco con la parte más humanista de ese tipo de, por ejemplo, ese elemento que podría tener en común la psicología y el arte, ¿no? Más que Tal cual. trabajamos más a veces con un poco lo más abstracto y demás, y además que es en este caso, la psicología por el bien y el arte, aunque no tenga que ir por el bien, pero la gente lo asocia con cosas positivas, agradables y demás. El monetizar o sacar rendimiento de eso como que también nos puede crear una pequeña o una gran contradicción porque no estamos acostumbrados a verlo de esa forma, como "Vale, es que tienes que ayudar a la gente". Y es como hay como un marco ahí de oposición entre ayudar a la gente y ganar dinero. Tienes que ser bueno y a lo Mm. mejor, no sé, Yo- nos influye también cuando empezamos a crecer y empezamos a trabajar en la parte de la de decir, hostia, es que sí, tengo que ayudar a la gente, pero es que también es importante que gane dinero y lo haga de una manera, pues, Esto es cada vez mejor. interesante y le voy a dar otra vuelta, además, ya que estamos con ello. Ah, por un lado, la perspectiva clasista, ¿no? que puedo haber en cuanto a la psicología del arte, es decir, el arte es solo para la gente adinerada y que invierte en ella, igual Ostras. que el psicólogo, ¿no? El psicólogo, pues, tradicionalmente ha sido de personas con pasta. De hecho, estaba mi pareja viendo una telenovela, Valeria se llama, no sé, o algo así. Ah, sí, de Netflix. Es Valeria, esa, sí, es ¿no? de Son los libros de mexicanas. Elisa Benavent. No, son No, una saga de libros de Elisa Benavent que se no, llama pero no es Valeria, pero Valeria. No, no era Valeria, era otra cosa. Yo qué sé, porque eran mexicanos todos. Y, Ah, ujú. bueno, sí, no era esa, es que no las veo. Total, y el terapeuta, había un psicólogo. El psicólogo tenía un yate, quiero decir, y iban los ricos también al psicólogo. Bueno, la cuestión, y tú diciendo, pero vamos a ver, yo no tengo un yate. siendo Bueno, yo psicólogo en Marbella, ¿cómo porque es yo no tengo un yate posible? en Puerto Banú. Vale, entonces, bueno, es eso que puede ir cambiando, ¿no? Pero luego está la otra parte, la propuesta de valor. A la psicología se le puede dar una propuesta de valor, ¿no? Sabemos para qué vamos al psicólogo, pero hay al arte. ¿Para qué alguien compra arte? Sí, es que la mayoría de las veces para especular. Y sí, Nacho, ¿no lo sabía? ¿No? ¿No? Ah, vale. Pero ¿Yo? yo quiero yo pensar que la gente no invierte en arte exclusivamente para eso. Es decir, pues yo veo, no sé, algo que ha hecho José con sus... Es que yo valoro mucho el tiempo, sobre todo hoy en día, ¿no? Con toda la inteligencia artificial, las automatizaciones y tal. Hmm. Yo me paso horas a veces viendo, no me engancha mucho TikTok, yo no uso TikTok, pero en YouTube sí podría estar viendo a un pavo hacer una tetera. Hmm. Me encanta a mí, Me me encanta. encanta. La ASMR, todo ese rollo. Yo, de hecho, todas las microsiestas que me he hecho entre sesiones, bueno, entre sesiones, entre la mañana y la tarde más bien, de 15 20 minutos, es viendo a Bob Ross Bob pintando, Ross, claro. pintando. Es que me da igual lo que pinte, Happy lo Trees, pongo totalmente, Happy totalmente Tree. Happy Tree, y ahí disfruto. O lo que tú decías, o alguien haciendo un tema de cerámica o de con madera. Buah, me flipa eso. ¿Qué podemos sacar del arte que combine con la psicología para enseñar nuestra propuesta de valor? Bueno, yo diría que una de las cosas principales para mí es la atención presente, la atención a los detalles, estar en el proceso haciendo lo que estás haciendo,
que, por ejemplo, los vídeos que tú ves o los que yo comento que a mí me gustan tienen ese elemento en común. Es alguien que no va con prisa, que está haciendo algo, poniendo su atención porque quiere hacerlo. Muchas veces a lo mejor el valor no es tanto económico ni a lo mejor la pieza va a quedar tan bien, sino simplemente que quiere hacerlo, le gusta hacerlo y lo sube. Y eso ya en sí, para mí es lo que me aporta, lo que me transmite cuando lo veo, ese bienestar o ese conectar o ese proyectar ideas propias. Para mí eso es importante y a lo mejor relacionándolo con la terapia, es un poco también eso, ¿no? El ser capaz de conectar y para conectar a hacer algo, por ejemplo, esas tareas, es muy importante no estar enganchando continuamente como los debería hacer esto de esta forma o esto no me está quedando bien o cuántos seguidores o cuánto voy a vender, que es un poco, extrapolándolo en el día a día de las personas que vemos en terapia, son Mm. muchas veces ese seguimiento de reglas, de cómo deberían ser las cosas, cómo están siendo, lo que estás haciendo en ese momento y además el sufrimiento que te está generando porque no lo estás haciendo como deberías hacerlo según lo que te dice tu mente o tu contexto. Sí. Fíjate que hemos encontrado como muchas similitudes entre ambos mundos y a mí me gustaría saber, José, si pudieras vivir del arte, ¿dejarías la psicología? ¿Eh? Esa es buena, esa es buena. No totalmente, no totalmente. No, ¿Cómo alguna sesión tendría. cómo sería el José de dentro de 10 años? ¿Te ves volcando más hacia un lado tu vida? Sí, probablemente sí. Probablemente tenga menos sesiones todavía de las que tengo ahora, pero seguiría teniendo sesiones. A lo mejor avanzaría más en el tema de las formaciones e intentaría tenerlo más sistematizado, más protocolarizado y Mm. más profesionalizado al fin y al cabo. Y más tiempo, espero, ojalá, si Dios la suerte o ojalá me lo permite, más tiempo para mí y para mi familia. El José del presente quiere que el José del futuro siga dando terapia hasta que se jubile. Fíjate cómo hago esta pregunta, porque yo entiendo que es normal que cuando llegas al final de tu trayectoria profesional digas, anda ya, voy a ver yo. Ah, Lo puedo chalao este. entender. Aunque yo sí quiero ejercer hasta que me jubile. A lo mejor no tantos casos, pero Claro, yo a día de hoy sí, querría, pero lo que tú dices, con una carga menor, vale. la verdad, bastante Ok. menor. Sí, sí. Bueno, pues llegando al final del episodio, vamos a echarte una mano, a no ser Nacho que tenga ahí, yo sé. Es que estamos como. Me he recordado al cuento este de Navidad, ¿no? Del José del futuro, del José del presente, y Vale. quiero ir al José del pasado, que es, José, si volvieras a empezar en psicología, ¿qué harías menos y qué harías más? Mm, vale, yo es que me he ido primero a la carrera. En la carrera aprovecharía más el tiempo y intentaría ver un poco, coger más de lo que me daban en aquel momento y no esa Yo creo desconexión que tan tú has grande, ¿no? aprovechado tu etapa universitaria, Bueno, sí, José. ya aproveché, sí. La verdad es que en la universidad me conocía, la gente se creía que era ya un profesor adjunto o algo del tiempo que me llevé allí. El José del pasado que aprovecharía más. Pues seguramente intentar pararme más en cosas que a día de hoy me quitan más tiempo, como por ejemplo eso, el tema de administración, de gestión de agenda, y de preparación de sesiones. Ahí intentaría poner más el foco ahí para que en el día a día iba a tener igualmente sobrecarga, iba a tener también rumia, pero seguramente creo yo que me ayudaría a que la carga fuera menor. Vale. O sea que si quisieras pedir un deseo sobre automatizar algo, tendría que ver con esto. En parte, mira, lo tengo aquí apuntado en un post A ver. y sería, por ejemplo, teniendo en cuenta que yo llevo atentos con Luis de Amores, mi socio, ¿vale? Y en el día a día, tanto Luis como yo tenemos 1 millón de ideas, ¿vale? De las que ya estamos aprendiendo a muchas veces, somos realistas Hay que y tirarlas a sabemos la que no lo vamos a basura. hacer, ¿sabes? Que no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo y demás. Eh, ¿Qué forma, sistema, aplicación, que no sea exactamente Notion? Porque Notion lo probé en su día y me gusta, pero a lo mejor con este caso con Luis, que no está tan familiarizado con él, o en general, ¿no? Que tampoco nos fluye tanto, nos pudierais proponer para gestionar los proyectos en general, tanto desde, ahora tenemos por ejemplo un becario para redes sociales, que es algo que estamos probando, ha empezado esta semana,
tenemos proyectos de formación, tenemos el día a día de la consulta, de la gestión de los despachos, de los alquileres. Nosotros hacemos Vale. contratos de su alquiler a nuestras compañeras y demás. Y los huecos, para poder, ¿hay algún hueco? ¿Cómo podemos gestionar ese tipo de una manera? Yo sé que es una cosa muy general porque no es una sola Vale, cosa, no es una pero es más automatización, como, no, pero es como una comunicación en el Es que el haya como sistema. el sistema. un traqueo o una visión un Claro, poco pero global. es que esto es contexto. ¿Tenéis reuniones? Vale. No como deberíamos. Pues No, ya está. Se claro, acabó. esa ahí. Pum, ha tirado el micro, ha hecho así, Darío. Ostras, Necesitáis reuniones recurrentes. vamos. con No, un- no, no, no. Válidamente.club os voy a explicar con el episodio de José las reuniones de qué tipo, qué metodología, cuánto tiempo y cómo tenerlas para que no os revienten, os organicen mejor y realmente están vistas y comprobadas porque son las que tenemos en mi empresa, en la que trabajamos más de 100 personas. Entonces, esto se usa tanto en los micro equipos que tenemos como en los grandes. Son 2 reuniones. Ya está. Una dura 30 minutos y la otra dura 5 minutos. Una O weekly y sea, una daily. joder, Darío. Bueno, vale, Que, pero- No que estaba hagas creando spoiler, no hagas expectación. Qué spoiler. gilipollas eres, tío. Tío, O sea, ese spoiler, si lo estoy tío. haciendo para que la gente vaya El pobre José se va a ir puta y no va a newsletter. escuchar la Da newsletter. igual, después No después pasa del, nada, del, del después me la podcast, cuando pasáis. le dé a stop, lo Claro. quito y le decimos a José y nos metemos los dos aquí. Bueno, Y pero le digo, todavía mira, falta, así es una escaleta de una weekly. todavía falta Y la esto es la escaleta de metodología. un daily. Todavía Es que falta este todo lo de tío me dentro. tiene Todo lo de dentro. harto. O sea, Todo todo lo lo de contento que estaba hace 20 minutos, ya me la ha Te ha quitado de cortado todo el golpe. rollo, ¿eh? si Te ha falta Porque cortado estoy todo el aquí rollo. tratando de, todo de- lo de demás. convencer a ¿Tú la piensas gente que de que vaya a la durante- fucking newsletter. qué se hace en esos 5 Cabrón. minutos, Nacho? ¿Ves? Todavía no lo saben. No, no. Ah, bueno. ¿Ves? Ah. Hombre, pero Ah, si lo Vaya bueno minuto, es eso. José, minuto de oro. Hombre, cuéntanos. Vale. Y en el minuto de hora exactamente qué es lo que tengo que hacer, despedirme, decir algo. También te lo decimos en la newsletter. Ah, No, vale. no, es broma. Me gustaría saber, en este minutito de oro, Sí. sobre todo, cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado de todos estos años aprendiendo. A nivel personal, sobre todo, de ponerme hoy, la importancia de ponerme límites personales, y aprendiendo a que no puedes hacerlo todo, que tienes que delegar, que tienes que eso intentar automatizar, que tienes que parar, sobre todo, muy importante. Y bueno, y también un poco el por qué haces las cosas. Por ejemplo, cuando quieres formarte, ¿por qué quieres formarte? Pues depende, pues a lo mejor es porque de verdad hay una necesidad o de verdad estás intentando sentirte menos inseguro, pero siempre te vas a sentir inseguro porque vas a considerar que tienes que seguir formándote. Como hablamos antes de la productividad, pues se puede ser productivo o no, depende, como la creatividad, que yo siempre hablo. El creativo, bueno, ¿para qué? Depende, a todas las personas le compensa a lo mejor ser creativo o productivo, depende de lo que estés, del coste que estés pagando por intentar hacer eso y la función, ¿no? Y el motivo. Y a nivel personal es lo que intento trabajarme, que me lo trabajo día a día, la verdad. Pues con eso, José, nos queda preguntarte dónde te encuentra la gente. Página web, Bueno. redes sociales, tu dirección. Sí, aquí justo estoy en mi casa hoy. La gente me puede encontrar en Instagram, José Luna Sico. En Twitter ya no estoy porque no me cae bien, especialmente los más, y me he ido a Blue Sky, que no tengo prácticamente ningún seguidor, vamos, los que como tenía en Twitter, pero me da igual. Después en Sevilla tenemos el centro en Atento Psicología, que está por la zona de Nervión, en La Guaira, y online pues me pueden encontrar tanto en la página de Atento Psicología, como en la mía personal, Psicoayuda Sevilla, para las sesiones presenciales y demás, y las supervisiones. Pues ya Pues estaría. con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra newsletter en validamente.club cada fin de semana en vuestro correo. Adiós. Hasta luego. Adiós.